para ver el partido. Bueno, empecemos por definir un poco el caso de Adrián, que la otra vez nos había quedado colgado el tema de los lípidos, y después la clase de hoy va a ser de micronutrientes, que es bastante larga, así que seguramente veamos esta clase y parte de la clase que viene, y después vamos a ver hidratación, ¿sí? El caso de Adrián habíamos sacado en las clases que fuimos haciendo, llegamos a la conclusión de que su valor calórico total era 2.650 calorías, y después lo que teníamos que hacer era calcular hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿sí? En porcentaje, kilocalorías y gramos. Entonces, habíamos dicho que íbamos a usar el 55% de las calorías como hidratos de carbono. Acuérdense que este 55% sale de acá, de las 2.650 calorías, y por lo tanto iba a representar 1.457,5 calorías. Eso lo iba a dividir 4, porque 1 gramo de hidratos de carbono me aporta 4 kilocalorías, ¿sí? Entonces me iba a dar 364,37 gramos de hidratos de carbono. Lo hicimos con proteínas también. En proteínas lo que elegimos fue el 20%, ya que tenía que bajar un poquito de peso, elegimos entonces el valor más alto de los porcentajes, que era entre el 15 y el 20%. Entonces hago lo mismo, el 100% son las 2.650 calorías, entonces el 20% van a ser 530 kilocalorías, ¿sí? Y lo mismo con gramos, igual que hidratos de carbono, 1 gramo de proteínas nos aporta 4 kilocalorías, ¿sí? Entonces estas 530, ¿cuánto me van a aportar? Me van a aportar 132,5 gramos. Lo que nos faltaba era ver el tema de lípidos. Entonces, ¿por qué me queda este 25% acá? Yo puedo elegir cualquier porcentaje entre 15 a 30%. Como les dije en la clase pasada, los planes de alimentación con 20% de grasa ya es muy difícil de cumplirlos. Más bajo que 20% sería súper imposible. Entonces, más vale manejar entre un 20, un 25 y hasta un 30% de grasa, ¿sí? No seamos escuetos con esto. Siempre tratando de que sean grasas de las saludables, como los aceites, los frutos secos y demás. Pero fíjense que yo ya tenía 55% se lo di a los hidratos de carbono, el 20% se los di a las proteínas, y sí o sí siempre voy a tener que sumar 100. Por lo tanto, 100 menos el 75 va a hacer que los lípidos me quede este 25%. Entonces lo mismo, si el 100% son las 2.650 calorías, el 25% van a ser 662,5. Y ahora tengo que calcular los gramos. Habíamos dicho que para hidratos de carbono y proteínas, cada 1 gramo de cualquiera de esos macronutrientes me va a aportar 4 kilocalorías. Pero en lo que son lípidos, 1 gramo de lípidos me va a aportar 9 kilocalorías. Así que este valor lo tengo que dividir 9. Me va a dar que tengo 73,6 gramos. Entonces, por último, lo que tengo que hacer es la fórmula sintética, y es este cuadrito, en donde sí o sí los porcentajes tienen que sumar 100 y las calorías tienen que sumar el total de las kilocalorías que yo calculé. En este caso eran 2.650, ¿sí? Y por último los gramos. Acá va a ser dividido 4 y acá dividido 9. ¿Estamos? Porque esto había quedado medio colgado de la clase pasada, así que me parecía refrescarlo, y sobre todo había quedado colgado de dónde salía este 25%, ¿sí? Acuérdense siempre, siempre que esto me tiene que dar 100. ¿Dudas de esto? Bueno, se ve que hoy va a ser una clase en donde yo hablo sola. Ok. No, profe, quedó todo claro. Bueno, gracias. Quedó claro, era lo que restaba de la otra suma. Exactamente. Pero como fue lo que veníamos trabajando por clases, había quedado así medio como descolgado. Bueno, entonces pasemos al tema que nos trae hoy, que es el de micronutrientes, ¿sí? Los micronutrientes son vitaminas y minerales.
Y se llaman micronutrientes porque en realidad los necesito en cantidades muy pequeñitas, no así como los macro, que son proteínas, hidratos de carbono y grasas. Y acuérdense siempre que los micronutrientes no me van a aportar kilocalorías, ¿sí? Lo único que me va a aportar kilocalorías es todo lo que tenga hidratos de carbono, proteínas y grasas. Lo que son microvitaminas y minerales no me va a aportar nada. Lo mismo que el agua. El agua lo único que me aporta es hidratación, ¿sí? Pero no me va a aportar... hola Agustín, no me va a aportar calorías, ¿sí? Cuidado. Entonces, empecemos con las vitaminas. Como les decía, las vitaminas, los minerales pasan lo mismo, son pequeñas, son necesarias en pequeñas cantidades, muy chiquititas. Y el tema que tenemos es que no las podemos sintetizar en el cuerpo y por lo tanto las tenemos que ingerir a través de los alimentos, ¿sí? Sí o sí. Las vitaminas son importantes claramente para el desarrollo y el crecimiento normal y también para todo el mantenimiento del medio interno, ¿sí? De la homeostasis. Se dividen en dos. Por un lado tenemos, la semana pasada hablamos un poco de esto, por un lado tenemos las hidrosolubles, es decir, que son solubles en agua, ¿sí? Las puedo eliminar a través de la orina, y lo que tienen las vitaminas hidrosolubles es que intervienen en el metabolismo energético y proteico. Más adelante vamos a ver un poquito cuáles y cómo. Y como les decía, si yo consumo de más y el cuerpo no las necesita, no pasa nada, por orina las voy a eliminar. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles? Todo el complejo de vitamina B, que es la B1, o la pueden encontrar también como tiamina, B2 o riboflavina, la B3 o niacina. Esto es sinónimo de esto, B2 y riboflavina puedo decirlo de las dos maneras. B5, que es el ácido pantoténico, la B6 y la B12, que sería la cianocobalamina, y por último la B9, que es el ácido fólico. Y también la vitamina C, es decir, todo el complejo B y la vitamina C. Por otro lado tenemos las vitaminas liposolubles, que hablamos un poco la clase pasada en la clase de lípidos, que por eso es importante también consumir lípidos, y no puedo tener una dieta cero de lípidos, porque me funcionan como transportadores de estas vitaminas, y estas vitaminas lo que van a funcionar y van a servir para síntesis de estructura, y acá el problema que tenemos es que estas vitaminas, si yo las consumo de más, sí se van a acumular en el organismo. Generalmente se acumulan en el hígado, y si yo tengo una acumulación excesiva, me pueden producir daño hepático, ¿sí? O una toxicidad o llegar hasta el daño hepático. Y entonces acá es cuando hay que tener cuidado cuando uno consume los multivitamínicos porque sí, ¿sí? Sin saber realmente si los necesita. A mí me pasa todo el tiempo que llegan los pacientes cansados y me dicen que están cansados porque y tienen que consumir vitaminas y minerales, entonces que les recomiende qué multivitamínico tomar. Y la verdad es que en realidad si no están dosadas las vitaminas en sangre, si yo no me hago un dosaje, hay que tener cuidado, ¿sí? Con eso, no puedo recomendarlas así porque sí. Todo lo que es vitaminas hidrosolubles no pasa nada porque si las consumo de más, se van a eliminar por orina, ¿sí? Pero las liposolubles no, y entonces ahí es cuando yo tengo que tener cuidado. Entonces en esas personas hay que ver si están cansados, por qué están cansados. Si están consumiendo la cantidad de energía que necesitan consumir, si están durmiendo la cantidad de horas que tienen que dormir, si están descansando en el día lo que tienen que descansar, ¿sí? Hay muchos factores que influyen en el cansancio y no necesariamente es que le faltan vitaminas y minerales. Entonces, bueno, ojo con eso, porque las liposolubles pueden traernos algún tipo de problemas. Pau, ¿Cuáles son? pregunta, Sí, que son de origen natural, no pasa esto, no hay riesgo. sí. O es No, lo si vos mismo. las consumís a través de los alimentos, decís, Sí, sí, no pasa nada. En el único problema, claro. lo único que está en los que sí hay problemas es en determinadas poblaciones muy específicas y son, una, mucha gente que vive en Alaska y que se dedica a cazar y come carne de caza, pero porque come carne sobre todo de oso. El oso, no sé por qué, el hígado del oso tiene mucha cantidad de vitamina A. Entonces, si la gente que cazó el oso come el hígado del oso,
eso sí le puede producir toxicidad, pero nosotros no comemos oso. Y por otro lado, también puede pasar en los esquimales que comen focas, que también en el hígado de la foca hay mucha cantidad de vitamina A, pero sobre todo los cazadores de osos y que comen el hígado. Generalmente lo que se recomienda en esa población es que el hígado lo descarten, no lo coman. Sería como el único caso en donde que podría haber, se llama hipervitaminosis, ¿sí? Pero si no, por los alimentos, no. Generalmente, no. No, con el osobuco no hay problema. Está Agustín. Pero bueno, no, así que de alimentos, si uno tiene una alimentación natural, todo de origen, o sea, que proviene de alimentos y no está suplementándose, es casi imposible que haya una hipervitaminosis o que tengas algún tipo de problema. Generalmente siempre vamos para el otro lado y es el riesgo de carencia, ¿sí? de alguna vitamina o de algún mineral. Pero bueno, el tema es que los multivitamínicos son de venta libre en la farmacia y generalmente la gente va y agarra y se los toma como si fuesen caramelitos. El Redoxon, viste que ahora hasta el Redoxon sacó los rochecitos, no sé cómo miércoles se llaman, las gomitas para los pibitos que tienen vitamina Yo C. tengo un compañero, profe, que es mortal con eso. Agarra Bueno, las promociones de Pharmacity, arranca el primer día del mes y dice, me voy a comprar, digo, pero ¿para qué necesitas todo eso? Y claro. compra, pero A bocha, ver, es si mal. es vitamina C sola, como los rochitos, o no sé cómo miércoles se llaman esos cositos, o qué sé yo, no pasa nada. El problema es que hay que leer el rótulo y ver si no tiene alguna, por ejemplo, de las vitaminas estas, ¿sí? Que son las liposolubles, que son las que tienen problema de almacenarse y de causarme un problema después. ¿Sí? Si son de estas, digamos que no habría inconveniente, onda. Si te lo querés tomar y te hace feliz y querés gastar plata, fenomenal. Igual siempre la recomendación pero es es totalmente comer bien. innecesario. Es una, Sí, digamos, y es después sí, una sí, maña que tiene que es. bueno, ¿quién no se comió las aspirinetas cuando era chico porque eran ricas? O el No, Redoxon, a mí yo me no. encantaba. A mí me encantaba tomarme el Redoxon porque hacía burbujitas, entonces lo ponía ahí, era como re mágico, encima yo vivía en el campo, imagínate que la diversión era ver el Redoxon y la burbujita. Así que era como que me Sí, fascinaba ahí todo, era toda la mítica de tomarme el Redoxon, pero bueno, ya ahora soy más grande y aprendí que no, si me como una naranja es mucho mejor porque aparte tengo un montón de otras cosas, ¿no? Aparte de la vitamina C. Pero bueno, qué sé yo, Malafide. antes cuando éramos chicos el médico te la daba cuando te resfriabas y esas cosas, qué sé yo. Para mí estaba recopado el Redoxon. Y tomarme la Novalgina del pico, era re drogona de niña. Sí, Natalie, las aspirinetas eran lo más. Y la Novalgina, bueno, ahora está prohibida en niños, pero mi mamá tenía un frasco, me acuerdo, de medio litro, no sé cuánto era, que estaba siempre en la heladera de Novalgina, y yo iba y le daba un beso. Cada vez que podía, no me veía nadie, iba a abrir la heladera, me tomaba un trago, una drogona. Pero Yo siempre tomaba aspirineta. Lo que no me gustaba era el jarabe para la tos, pero la sí, aspirineta era ese era riquísima. sí. Bueno, mi hermano le sigue robando las aspirinetas a su hijo cuando se las dan, así que miren lo que tenemos. Bueno, en fin, volviendo a lo que nos trae. Sí, es casi ¿Podría hacer una necesario. consulta? Sí, claro. También referido a este tema. ¿Qué diferencia hay? Por ahí media tonta la pregunta, pero es No una duda que importa. tengo. Referido, por ejemplo, una remolacha, una zanahoria, Sí, ¿tengo diferencia en comerlo crudo o comerlo hervido en el sí. tema de las vitaminas, todo Sí. eso? Tu pregunta no es tonta, tu pregunta es muy buena. Sí, la realidad es que la mayoría de estas vitaminas, las que son hidrosolubles, el problema que tienen es que son muy sensibles al calor. No solo al calor por la temperatura, sino también al oxígeno del ambiente. Entonces, lo que dice el compañero, por ejemplo, la realidad es que la remolacha, muy poca gente la come rallada, cruda. La mayoría la hervimos, ¿sí? Y el problema es que cuando la hervimos, primero, las mayorías de las vitaminas hidrosolubles se pierden porque el calor las destruye, ¿sí? Entonces, no es lo mismo comer crudo que cocido, es una muy buena pregunta, siempre es preferible comer los vegetales crudos.
Así como yo en su momento les decía que por la cantidad de fibra siempre les conviene comer las frutas que se puede con cáscara, con los vegetales pasa lo mismo. Cuando yo los cocino, no es que van a perder todas las vitaminas y los minerales, pero sí se pierde mucho, porque muchas son sensibles a la temperatura. Entonces, a temperaturas muy elevadas se rompen las estructuras de la vitamina. Por otro lado, cuando yo las hiervo, llámese remolacha, la papa, cualquiera, como estas vitaminas son hidrosolubles, quiere decir que se van a ir al medio donde haya más agua. Entonces las voy a dejar en la olla, muy probablemente. Entonces muchas veces también está bueno que las que no se perdieron por el calor y están en el agua, muchas veces es bueno cuando uno hace sopas y demás, usar el agua donde sirvió X verdura, ¿sí? Entonces así voy a tener menor cantidad de pérdidas. Si no, otro medio de cocción que está bastante bueno para tratar de mantener más todo lo que es vitaminas, es o en el microondas sin agua, ¿sí? O al vapor. Por eso el vapor se hizo muy famoso, sí, verduras, exactamente, Carlos, verduras en la vaporiera son las mejores fuentes de cocción, microondas y vaporiera. Y ahí tenés muchísima menor pérdida. Inclusive, no sé si hicieron, esto ya es re de nerd, lo mío, una vez puse una rodaja de calabaza, de la misma calabaza, porque vieron que a veces viene más naranja y a veces menos naranja. De la misma calabaza puse una rodaja a hervir y una rodaja a la vaporera. Y el color, ya te das cuenta que es totalmente distinto. El agua también le quita los carotenos, o sea, la calabaza tiene mucha caroteno, betacaroteno, que es un precursor de la vitamina A, que le da ese color naranja, y el agua hace que se vaya al agua, ¿sí? Entonces me queda el agua medio naranjita, amarillenta, y la rodaja de calabaza mucho más clarita. Eso me da la pauta de que hay muchas cosas que se pierden, ¿sí? Con el agua. Así que no es ninguna pregunta tonta, es muy bueno aclararlo. Pero sí, sobre todo estas. También hay muchos minerales que con el calor se rompen y demás, pero los minerales son más fuertes, pero en las vitaminas sí. Los medios acuosos, sobre todo las hidrosolubles, y el calor hacen que se pierda, ¿sí? Vamos a seguir. Ahí está. Entonces acá tenemos el cuadrito recién, pero más grande, en donde tenemos A, D, E, K, que son las liposolubles. Estos son algunos alimentos fuente, ¿sí?, de estas vitaminas. Y por el otro lado tenemos todas las vitaminas hidrosolubles, ¿sí?, desde la C, y todo lo que es el complejo B. ¿Y en qué alimentos las encontramos? ¿Sí? Y no es que en un alimento hay solo una vitamina, sino que puede haber varias vitaminas, ¿sí? Muy probablemente predomine una, pero hay muchas vitaminas. Minerales, ¿cuáles son las funciones? Por un lado, participan de todo lo que son reacciones enzimáticas, por ejemplo, para generar energía, ahora vamos a ver. También en lo que es el transporte, como por ejemplo el hierro, que hace que se generen glóbulos rojos y hemoglobina, y la hemoglobina va a ser la encargada de transportar el oxígeno, ¿sí? Todo lo que es la conducción nerviosa y la contracción muscular también, como el calcio. También participan en la síntesis de proteínas, bueno, en la función energética se los había dicho antes. ¿Cuáles son los minerales? Bueno, todos estos, ¿sí? Hierro, cobre, zinc, selenio, yodo, calcio, fósforo. Esos son potasio, los más importantes. Entonces, veamos primero un pantallazo general por grupos de alimentos según las guías para la población argentina, de en dónde podemos encontrar qué tipo de vitaminas o minerales, ¿sí? Y después empezamos a ver bien en la actividad física cómo va a influir el tema de la carencia de algún tipo de mineral o qué tengo que tener en cuenta. Entonces yo las frutas, que sería todo este grupo, las divido por colores, ¿sí? Tenemos todo el grupo de verdes, de naranjas, de violetas, así que vamos a arrancar por el grupo verde. En este grupo claramente lechuga, rúcula, espinaca, acelga, repollito de Bruselas, lo que es perejil, albahaca, ¿sí? Que son hierbas, pero que también podemos utilizar. Todas las frutas y verduras de color verde son fuente de vitamina A y vitamina C. Tienen parte del complejo B, pero no van a tener vitamina B2.
La vitamina B12 solamente se encuentra en productos de origen animal, ¿sí? Ningún vegetal contiene vitamina B12. Entonces, siempre que vean complejo B, son todas menos B12, ¿sí? Tienen vitamina E y vitamina K también. Como fuente principal, magnesio, ¿sí? Son ricas en magnesio. Así que están buenas para los calambres. Pero todo lo que es hoja verde, y se supone que cuanto más verde oscuro es la hoja, mayor cantidad de magnesio tiene, ¿sí? Y otra cosa buena de todo lo verde es que generalmente contienen bastante cantidad de fibra, así que por otro lado también nos beneficia, no solo por las vitaminas y los minerales, sino por la cantidad de fibra. Paula, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? Ujú. Los minerales verdes, ¿no? Generalmente no producen problemas digestivos. Las verduras verdes, A mí yo como lechuga y enseguida no me cae bien. bueno, Me parece que es pero algo por eso, general. no, eso es dependiendo de cada persona. ¿Y acelga te hace lo mismo? Sí, todo lo que es verde. Todo Donde lo no es verde te causa el mismo problema. sí. Bueno, igual hay otras fuentes de magnesio, tampoco es que, y otras fuentes de vitamina A. Es decir, si vos no comes nada de verde porque te cae mal, bueno, habrá que suplantarlo con las de otro color. Sí, puede ser. Generalmente, muchas veces las verduras de hoja, como tienen mucha fibra, justamente, el problema que tienen es que las enzimas no pueden romper todos los enlaces y entonces no se llegan a digerir completamente. Entonces puede llegar a causar gases, diarreas y todos problemas que tienen que ver con el tracto gastrointestinal, problemas de malestar gastrointestinal. Claro. Los gases te causan hinchazón y demás. Sí, Pero sí. bueno, eso tenés que ir viendo por tolerancia y si no hay caso, bueno, tratar de comer. Y como vos decías, cuanto más verde es, peor. Porque por ahí si me como una lechuguita clarita, No te hace viene, tan mal viene como una bárbaro. espinaca. Exacto. Sí, pero bueno, eso es más personal, ¿sí? Pero sí es cierto que pasa eso, como tienen mucha fibra también, puede producir ese tipo de problemas gastrointestinales. Ok, gracias. De nada. Bueno, después tenemos lo que sería color amarillo y naranja, y acá sí tenemos calabaza, los diferentes tipos de zapallo, melón, choclo, durazno, damasco, el mango, que ahora está tan de moda, el pomelo, por ejemplo, el pomelo que es más amarillo, no el pomelo rosado, pero como es amarillo-naranja, también entraría acá. Claramente, como les decía que hice la prueba del zapallo y la vitamina A, lo que tienen es caroteno, ¿sí? Que el caroteno es un precursor de la vitamina A, va a favorecer la formación después de vitamina A. Pero también tienen vitamina C, ¿sí? Bastante vitamina C, y ácido fólico, que sería del complejo B. El ácido fólico se da mucho en embarazadas. También, por ejemplo, en las verduras de hoja verde, el ácido fólico es una de las principales vitaminas del grupo B que encontramos. Y como minerales, fíjense que acá también tengo magnesio. Tienen menos magnesio que las verduras de hoja verde, pero también son fuente de magnesio. Por lo tanto, si no puedo consumir la otra, me cambiaré para este grupo. Y estas generalmente son más tolerables, sobre todo la zanahoria, el zapallo, son más tranquilas. Y fíjense que también tienen flúor y calcio, pero son en menor cantidad. Después tenemos todo lo que son frutas y verduras de color blanco, como la cebolla, el ajo, la banana entraría acá también, la pera, ¿sí? Y lo que tienen es vitaminas del complejo B, menos B12, B12 no, minerales como potasio y magnesio, generalmente son más ricas en potasio que en magnesio. Y bueno, al coliflor, sobre todo, y todo lo que son las coles, les adjudican este efecto anticancerígeno, que generalmente está dado porque tienen también muchos, ay, no me sale la palabra, flavonoides, fitoestrógenos, ¿sí? Antioxidantes. Profe, se escuchó todo muy bajo esta parte. Bueno, no te llego a escuchar. Que las coles, el coliflor sobre todo, y el brócoli, que el brócoli en realidad está en las verdes, pero habrán escuchado que tienen, les adjudican este efecto anticancerígeno, ¿sí? Que en realidad mucho tiene que ver, por un lado, porque tienen muchos antioxidantes, y por otro lado,
porque son fuente importante de fibra, y acuérdense que tengo que consumir mucha cantidad de fibra para aumentar el volumen de la materia fecal, expulsar la mayor cantidad, al aumentar el volumen, expulso la mayor cantidad de materia fecal del colon, por lo tanto no me quede ahí dando vueltas, y eso hace que tenga como un efecto protector ante el cáncer de colon, ¿sí? Entonces por eso se le adjudica un poco este tema del anticancerígeno. Pero bueno, lo ideal es comer una dieta variada, y aparte acuérdense siempre que el cáncer es multifactorial, no depende nada más de lo que como, sino también de mis hábitos de vida en general, así que no le puedo adjudicar a un alimento una propiedad tan importante como esta. Después tenemos las frutas y verduras de lo que sería color violeta. Acá entraría todo lo que son ciruelas, las moras, los arándanos, ¿sí? Aportan muchos fitoestrógenos, muchísimos antioxidantes, ¿sí? A partir de, tienen el color ese azul-violeta, se lo da este pigmento natural que se llama antocianina, y es el que tiene, la sustancia que tiene efecto antioxidante. Mineral más importante en estas verduras, como en las amarillas, es como en las blancas, es el potasio, en las amarillas, y en las verdes es el magnesio, acá el más importante es el potasio. Tienen algo de vitamina C, pero mayormente todo lo que es el complejo B, ¿sí? Todo esto, fitoestrógenos, polifenoles, que ayudan a las enfermedades cardiovasculares, todo tiene que ver con el efecto antioxidante, ¿sí? Por eso es tan importante consumir frutas y verduras y tratar de variar los colores. Yo siempre digo, al menos en el plato tiene que haber mínimo 3 colores diferentes, sin contar la carne, ¿eh? Después tenemos, por último, creo, ¿sí?, las de color rojo, como tomate, frutillas, las cerezas, la sandía, las guindas, ¿sí? Y esto también, igual que las naranjas y amarillas, son fuentes de carotenos, por lo tanto van a ser precursores de vitamina A, pero también tienen muchísima vitamina C y ácido fólico, que era del complejo B. Y como minerales, muchísima cantidad de potasio, ¿sí? Lo que tienen de bueno estas que son bajitas en sodio. Acuérdense que creo que todo, el 100% de los alimentos, aunque sean naturales y sin procesar, acuérdense que son mezclas de diferentes nutrientes, y la mayoría tiene sodio de por sí, ¿sí? Pasemos al siguiente grupo, que es el grupo de las legumbres y los cereales. Acuérdense que acá entraban las pastas, el arroz, las lentejas, garbanzos, ¿sí? Todos legumbres y cereales. Entonces, en un cereal, como por ejemplo el arroz, lo que predomina es la vitamina D y las vitaminas del complejo B, menos B12. Y tienen bastante calcio y hierro, ¿sí? Nunca se van a poder comparar con la carne, pero tienen bastante calcio y hierro. Siempre acuérdense que si son integrales, pero por ejemplo, al ser integrales, me perjudicaría mínimamente la absorción de calcio y de hierro. Pero es mínimo. Siempre es conveniente que se consuman integrales. Tanto el arroz como las harinas, ¿sí? No solo el arroz. Paula, Las legumbres, sí. consulta, ¿se puede realmente reemplazar el tema de las frutas, verduras y las legumbres y cereales a la carne, Sí. a las propiedades que tiene la carne? ¿Se Sí. podría juntar? ¿Es factible? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que tenés que tener un plan de alimentación equilibrado. O sea, una cosa es cuando mis amigos me dicen voy a ser vegetariano y comen solo queso cheddar y fideos y pizza. Y otra cosa es cuando me dicen voy a ser vegetariano y tienen variedad de legumbres, o sea, variedad de cereales, variedad de frutas y verduras. Hay mucha gente que quiere hacerse vegana o vegetariana por el simple hecho de los animales, que no me parece mal, está bien, pero que no come nada, no le gusta nada, pero igual quiere defender a los animales. El tema es que si ahí vos no haces una alimentación variada, sí estás en problemas, pero si no, claro, tranquilamente se puede cubrir, o sea, con un por el buen plan tema de de lo que alimentación. es por el tema de lo que dijiste recién, de que no se podía reemplazar, creo que justo cuando hablaste del hierro, y anteriormente habías hablado de del complejo B12. Sí, la vitamina B12 se suplementa.
En veganos se suplementa directamente, sea Pulper B12 o se suplementa y listo. Pero la suplementás y ya está. Pero porque ahí realmente va a haber una carencia de una vitamina, entonces suplementás B12. Con el hierro y el calcio sí se pueden cubrir si la persona hace una alimentación adecuada. Si la persona es un desastre comiendo, bueno, hay que ver la forma de cómo de suplementar el calcio y el hierro también. Pero ya sería como demasiado extremo. Pues yo, Generalmente, la mayoría de sobre todo los veganos que conozco, comen mejor que yo que como carne. Muchísimo mejor. Tienen un plan de alimentación muchísimo más variado, con muchísimo, porque justamente los que comemos carne, dejamos muy de lado las frutas y las verduras. Entonces, la verdad que la carne nos da hierro, pero no nos da nada de lo que nos dan las frutas y verduras. No me da antioxidantes, solo me da prooxidantes, no me da vitaminas y las vitaminas de todo lo que son liposolubles, sobre todo. Entonces es un tema. Siempre hay que tener una alimentación variada y equilibrada. Pero tranquilamente lo que es calcio y hierro, que son los otros minerales complicados dentro de lo que sería una dieta vegana y vegetariana, se pueden cubrir fácilmente. La vitamina B12 no hay manera porque solo están los de origen animal. Te lo pregunto porque es continuo la queja de que no, para poder reemplazar la carne u otros minerales, tenés que comprarte, irte a un almacén de estas hierbas y comprarte kilos de cosas para poder reemplazarla y que por ahí son difíciles de encontrar. No, ahora yo después les voy a... costoso. No, vas a ver que no. Yo después, casi a la mitad de la diapo, tenemos algunas fuentes de hierro y de calcio sí. Y qué cantidad hay que consumir y no necesariamente hay que comprar kilos de nada. Sí es más difícil, claramente. Sí es más difícil, pero no quiere decir que no se pueda ni que tiene que ser una proeza. El tema es que tengo que ser consciente de lo que como. Y generalmente uno cuando come carne, si come carne todos los días, es como que se queda tranquilo. Sí, bárbaro, quédate tranquilo con el hierro. Pero hay que ver si cubrís todo lo otro. Entonces siempre es como que hay un ida y vuelta y hay que ser conscientes de lo que estamos consumiendo. Bueno, sigamos. Bueno, gracias, disculpa. No, por favor. Legumbres, dijimos, tenemos lentejas, todo lo que son porotos, garbanzos, los porotos de soja también, ¿sí? Las legumbres son fuente del complejo B, sobre todo tiamina y ácido fólico, muy importante el ácido fólico. Vitamina E, que esta es liposoluble, ¿sí? La mayoría de los aceites tienen vitamina E, son fuente de vitamina E. Y como minerales, en realidad los dos más importantes son calcio y hierro, no sé por qué hierro lo dejé a lo último, pero también tienen potasio, magnesio y fósforo, ¿sí? ¿Qué pasa con el hierro de las legumbres? El hierro de las legumbres tiene alguna dificultad para absorberse. Entonces nosotros llamamos facilitadores a algunos alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que agregar este alimento para que facilite la absorción del hierro de la legumbre. El mejor facilitador, y esto parece como raro, pero el mejor facilitador es la carne. Lo que pasa que generalmente, como mencionábamos recién, quienes van a tener mayor problemas para cubrir el hierro son aquellas personas que son vegetarianas o veganas. Entonces, justamente, carne no van a estar comiendo. Pero bueno, después cualquier alimento que sea fuente de vitamina C también me sirve como facilitador para absorber el hierro de las fuentes vegetales, sobre todo el de las legumbres. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los cítricos son fuente de vitamina C, el kiwi es fuente de vitamina C, los morrones, el tomate o la papa también son fuentes de vitamina C. Lo que tengo que tener en cuenta acá es que para que funcionen como facilitadores es que no tienen que estar cocidos. Entonces, por ejemplo, no es que le agrego morrón al guiso, ¿sí? Porque muy probablemente con el calor, como dijimos al principio de la clase, la mayoría de la vitamina C se rompa. Entonces siempre es mejor, por ejemplo, si me hago unas lentejas, por ejemplo, agregarle un tomate, ¿sí? O tomarme un jugo de naranja exprimido, o comerme una naranja o un pomelo después, o una mandarina, ¿sí? Entonces todos esos son factores facilitadores de la absorción del hierro de las legumbres.
De esa forma puedo mejorarla. Las pastas que están dentro del grupo de los cereales, generalmente las harinas, ¿sí? Tienen principalmente vitaminas del complejo B, y como mineral principal es el fósforo. Acá es importante destacar que lo que son harinas en Argentina, por ley, las harinas están fortificadas con hierro, ¿sí? Y ácido fólico. Entonces ustedes cuando agarran un paquete de harina, o cualquier producto que tenga harina, van a ver que dice harina de trigo, sí, la harina de trigo es la que está fortificada. Harina de trigo fortificada, y entre paréntesis, ley, ya ni me acuerdo el número de la ley, pero están fortificadas con hierro y ácido fólico, ¿sí? Profe, Sí, ¿las pastas son iguales las pastas secas que las pastas frescas o varía en cuanto a esto? a vitaminas y minerales. Sí. Generalmente las pastas frescas, la mayoría tiene huevo, entonces muy probablemente también tengas alguna vitamina liposoluble, como por ejemplo la A o la vitamina E, que están en el huevo, ¿sí? Que en las pastas Ok. secas generalmente eso no se da. Esa es la Ok, principal gracias. diferencia. Bueno, la papa, como lo dijimos en la diapo anterior, son fuente de vitamina C, ¿sí? Y como mineral principal es el potasio, pero también tiene fósforo, calcio, casi nada, ¿sí? Calcio, casi nada, principalmente potasio. Vamos a seguir, después les vuelvo a hablar, después retomo lo de las harinas fortificadas. Se está por cortar, profe. ¿Eh? Bueno, me quedaré hablando sola. ¡Ah! Tenemos después el grupo, vimos hasta ahora, el grupo de frutas y verduras, el grupo de cereales y legumbres, y ahora se corta y seguimos con el de leche, yogur y queso. ¿Quieren? Dale, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Dale, esperen, aguarden un ratito que se graba esto y yo arranco la otra. Bueno, seguimos con pantallazo general. En el grupo de los lácteos, claramente que el mineral principal va a ser el calcio, ¿sí? Pero también tienen bastante fósforo y algo de zinc. Y en lo que son vitaminas, tienen vitamina A y D. Generalmente la vitamina D se la agregan, ¿sí? Se la complementan. Y después del grupo B, fíjense que tampoco tiene B12, tiene B1, B2, B3, B9, pero no tiene B12, ¿sí? La B12 más que nada es quesos, yogures y carnes. Entonces, pero el calcio sería como su principal adminículo. Profe, Sí. le hago una pregunta. La gente que es intolerante a la lactosa, ¿con qué puede reemplazar eso? ¿El calcio? Y Sí. ahora vamos a ver, hay un montón de productos vegetales. Las semillas tienen bastante calcio, hay otras fuentes. De todas formas, los que son intolerantes a la lactosa, ahora hay leches que antes había solamente parcialmente deslactosada y ahora hay algunas que son totalmente deslactosadas. Las naranjas, entonces pueden consumir leche igual, lo que no va a tener es lactosa. Ah, ok, genial. ¿Sí? Y después la otra cosa, hay que ver qué tipo de intolerancia tienen, pero los quesos duros generalmente no tienen tanta proporción de lactosa, la lactosa está más en el suero de la leche. Entonces los quesos más duros, pero bueno, hay que ver, hay gente que es muy intolerante a la lactosa, entonces cualquier producto que tenga una mínima pizca de lactosa le hace mal, y hay gente que no puede tomar leche ni yogur, pero sí quizá puede comer algunos tipos de quesos duros. Pero igual después vamos a ver algunos alimentos Paula, que tienen calcio y son de origen vegetal. Sí. es verdaderamente una cagada, ¿no? ¿Qué cosa? Y esto de la leche, la intolerancia. Ah, no, yo no tomo leche, por ejemplo, ni me gusta el yogur. A mí me No lo tomo encanta, igual porque no me gusta. la leche chocolatada, yogur, toda la historieta esa, pero no, y estoy viejo, perdóname, ya está. No, igual hay una realidad. La enzima que digiere la lactosa se llama lactasa. Esa enzima está en el intestino y si uno no consume leche y lácteos, esa enzima
va desapareciendo porque no necesita estar porque total no vamos a consumir. Entonces la realidad es que las personas que no consumimos leche prácticamente no tenemos de esa enzima lactasa. Entonces muchas veces se da momentáneamente como una intolerancia a la lactosa. Después esa enzima, a medida que yo empiezo a consumir de nuevo lácteos, esa enzima como que se regenera, ¿sí? Y entonces voy teniendo menos problemas. Pero muy probablemente al principio, si consumo leche, me cause diarrea, por ejemplo, ¿sí? Y hace mucho tiempo no consumí leche. Claro, claro, como Ese si es me uno hubiera de los agarrado miedo de problemas. WhatsApp, más o menos. Ese es uno de los problemas. Pero después tranquilamente se puede vivir sin consumir leche también. Yo igual como queso, pero tengo el calcio del queso. Y no tengo intolerancia a la lactosa, entonces no tengo problema. Pero bueno, sí, tranquilamente se puede vivir sin leche. No es un problema tan grave. Hay cosas peores. Bueno, el yogur, lo que les decía es que tiene vitamina B12, aparte de vitamina A, tiene algunas otras vitaminas del complejo B, y también el principal mineral es el calcio, ¿sí? Aparte de que tienen proteínas, grasas, y todas esas cosas que ya vimos, hidratos de carbono, y lo vamos a ver más adelante, casi cuando termine el cuatrimestre. Por otro lado tenemos los quesos, ¿sí? Que tienen vitamina A, D también, B2 y B12, mineral principal el calcio, pero acuérdense que, como habíamos visto en su momento, cuanto más duro es el queso, si bien tiene también mayor cantidad de calcio, tiene mayor cantidad de grasa y también va a tener mayor cantidad de sodio. Así que ojo al piojo ahí, si es una persona hipertensa, por ejemplo, que no va a poder estar comiendo quesos duros, no va a ser la recomendación. Después tenemos todo lo que sería el grupo de carnes y huevos. Respecto a las carnes, las principales que comemos nosotros son vaca, pollo, cerdo y pescado. El mineral principal va a ser el hierro, ¿sí? Acá. Y sí tienen todas las vitaminas del complejo B, incluyendo la B12. Son la principal fuente de vitamina B12, ¿sí? Y es por esto que en veganos directamente se suplementa. Y en vegetarianos hay que hacer un dosaje y muy probablemente al tiempo haya que también dársela como suplemento, ¿sí? Como les decía, las carnes son principal fuente de hierro y el tema es que aportan un tipo de hierro que se absorbe más fácilmente que, por ejemplo, el de las legumbres o los cereales, de todo lo que sería el reino vegetal. Y por otro lado, muy importante, fuentes de vitamina B12. Así que esas son las dos características de la carne. Pero de todas formas, se puede reemplazar. El hierro se puede reemplazar y la vitamina B12 que no se reemplaza, se suplementa. Los huevos, y acá venía el tema de las pastas frescas, ves que por ejemplo los huevos, como te decía, tienen vitamina D y E, entonces muy probablemente las pastas frescas me aportan este tipo de vitaminas que las pastas secas lo aportan en menor medida, ¿sí? Tienen también vitamina B12 y B2, son fuente de calcio, magnesio y fósforo, no son tanto fuente de hierro, ¿sí? Y de calcio hasta por ahí nomás, ¿sí? Aportan más bien lo que son vitaminas. Pasamos al último grupo de lo que sería este círculo de la alimentación, que serían los aceites. Dentro de los aceites están también las frutas secas y las semillas. Y tenemos los aceites, como les dije antes, son la principal fuente de vitamina E, porque se aporta desde el germen, ¿sí? de las semillas. Cuando se rompen las semillas tienen bastante aceite y por eso son fuente de vitamina E. Y también tienen algunos carotenos que son precursores de la vitamina A. Frutos secos tienen vitaminas del complejo B, menos la B12, y tienen minerales como el calcio, el hierro, y también algunos otros como cobre, selenio y zinc, que son importantes para el sistema inmune, y para el funcionamiento también de la cadena energética, por decirlo de alguna forma, pero tienen bastante calcio y hierro. El problema es que no voy a consumir la misma cantidad de frutos secos que de carne, por ejemplo. ¿Sí? Tengo que consumir muchísimos frutos secos y muchísimas semillas para poder obtener la misma cantidad. Pero mezclando las cosas se puede llegar a lograr. Semillas como por ejemplo el girasol o el sésamo tienen vitaminas B del complejo B, no B12, y son fuentes generalmente de lo que es fósforo y potasio.
El sésamo es fuente de calcio. El sésamo tiene muchísimo calcio. Pero como les decía antes, tengo que consumir un montón de sésamo para obtener, por ejemplo, la misma cantidad que en una taza de leche. Por otro lado, las semillas de china y lino, fuentes de vitamina A y del vitamina E, y del complejo B, también tienen calcio y fósforo y algunos otros. Y las semillas de zapallo, si ya estoy así, no sé cómo voy a estar a las 10 de la noche. Las semillas de zapallo, que ahora están tan de moda, tienen bastante hierro, ahora lo vamos a ver, aparte de ácido fólico y vitamina E. Entonces, veamos un poquito qué pasa con los micronutrientes en el ejercicio y por qué son tan importantes, cuáles son las funciones específicas que van a cumplir en lo que es el ejercicio. Entonces a mí me gusta bastante este cuadrito. Esta es la síntesis de glóbulos rojos. Fíjense, los glóbulos rojos, acuérdense siempre que son importantes para el transporte de oxígeno. Entonces fíjense todas las vitaminas y los minerales que necesitamos para poder fabricar glóbulos rojos. No solo hierro, sino también cobre y zinc. Y también necesitamos B6, vitamina B12, que por eso es primordial también que se suplemente en veganos, y ácido fólico, folatos. Y después aquí adentro tenemos todo el cuadrito de lo que sería la cascada energética. Empiezo con el hidrato de carbono, por ejemplo la glucosa, lo voy a ir dividiendo en partes más chiquititas para que entre al ciclo de Krebs, ¿sí? Al transporte de electrones, a la cadena de transporte de electrones y me genere ATP. Fíjense que de este lado tenemos todas las vitaminas que participan y de este lado tenemos todos los minerales. Entonces hace falta cobre, magnesio, hierro, ¿sí? Por otro lado hace falta niacina, vitamina B2, B6, ácido pantoténico que es la B5, B1 también. Todo esto para poder generar ATP, ¿sí? Y por otro lado, cuando se generan los radicales libres, para poder suprimirlos, aparte de los antioxidantes, fíjense que beta-caroteno, vitamina E y C están dentro de lo que serían los antioxidantes que uno conoce. Entonces, todo esto lo necesito para poder disminuir o romper, en realidad para equilibrar a esos radicales libres y que no produzcan un daño, ¿sí? Entonces necesito manganeso, cobre, zinc, beta-caroteno, vitamina E y C. Entonces, fijémonos que todo lo que son los micronutrientes son súper importantes para todo lo que es el metabolismo energético, para que toda esa cadena energética se pueda lograr. Por otro lado, es muy importante todo lo que es el sistema nervioso, sobre todo para la contracción muscular, como les había dicho, acuérdense que necesitamos calcio y fósforo para la contracción muscular. Todo lo que es el transporte de oxígeno, ligado más que nada a lo que es el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12, la regulación de fluidos, forma parte también de la función inmunológica, tienen un poco en cuenta este tema de los antioxidantes y el equilibrio de los radicales libres, ¿sí? Con estos temas de inmunología y antioxidantes van bastante de la mano. Y por otro lado, son importantes para todo lo que es el metabolismo óseo, ¿sí? Voy a necesitar vitamina D y calcio para los huesos, ¿sí? Para hacer fuertes los huesos. Entonces son súper importantes los micronutrientes. ¿Qué pasa con los atletas en general? O cualquier persona físicamente activa. Cuando la actividad física se incrementa, el metabolismo de micronutrientes y energía también. Es decir, que voy a necesitar mayor cantidad de micronutrientes y de energía para poder cubrir esas pérdidas que tengo, por llamarlo de alguna manera, por la ingesta. ¿Qué pasa? Cuando yo aumento la cantidad de actividad física que hago, también voy a aumentar la cantidad de kilocalorías y de alimentos que voy a consumir. Por lo tanto, estos gastos, este egreso e ingreso, se va a compensar, ¿sí? Siempre hablando de una persona que tiene una ingesta equilibrada, ¿ok? Cuando hay excepciones, cuando hay grupos que de todas formas, por más de ser atletas o por más que aumenten la cantidad de actividad física que están haciendo, de todas formas se mantienen con una restricción calórica. No restricción calórica para bajar de peso, y acá sí va más de la mano del atleta, ¿sí?
Restricción calórica hablamos más que nada para cuando se tienen que mantener en peso igual, como por ejemplo los deportes de categoría por peso, o las gimnastas y bailarinas, ¿sí? Que tienen que mantener un determinado peso y demás, hace más que nada referencia a eso. Entonces, si yo tengo aumento de actividad física, pero no aumento la cantidad de lo que estoy comiendo, ahí no voy a poder compensar y voy a tener que ver si se va a producir o no una carencia de algún micronutriente. Por último, y súper importante, de esta diapo por último, no los dejo libres todavía, falta un montón. No hay evidencias científicas que demuestren que suplementos de vitaminas y minerales, que generalmente se consumen multivitamínicos, mejoren el rendimiento deportivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo una carencia real de una vitamina o un mineral, por más que yo me suplemente, mi rendimiento deportivo no va a mejorar. Solo va a mejorar en aquel caso en donde yo sí tengo una carencia efectiva de alguna vitamina o de algún mineral y que por culpa de esa carencia mi rendimiento deportivo se vio afectado. Entonces, al suplementarlo, yo lo vuelvo al nivel inicial. ¿Se entiende eso? Claro, no es complemento de vitaminas y minerales, es suplemento a lo que te referís. Sí. Está perfecto. Sí. Igual la palabra complemento siempre se llama, en la jerga siempre lo van a encontrar como suplemento cuando debería llamarse complemento. Pero entonces, si yo estaba bien de vitaminas y minerales, y mi nivel deportivo era pero de repente yo, no sé, dejé de comer, me hice vegetariana y nunca me cuidé ni del calcio ni del hierro, y me bajaron el calcio y el hierro, y entonces mi nivel deportivo ahora es porque yo tengo menos oxígeno, ¿sí? Un montón de cosas, entonces mi rendimiento deportivo baja. Si yo consumo suplementos de hierro y calcio, lo único que voy a lograr es volver al nivel que estaba antes, pero jamás va a pasar que voy a aumentar el nivel deportivo por consumir vitaminas y minerales. Eso es lo que quise decir, ahí está dicho de otra forma. Además, sí, eso es importante que lo sepan. Sí. Además, no es que lo que se consume de más se elimina. No, si consumo de más lo elimino si es hidrosoluble. Si es liposoluble o si es mineral y demás, no. Se queda almacenado en el cuerpo y a largo plazo me puede causar un daño, una toxicidad y un daño. Generalmente lo primero que se daña es el hígado. Sí, por eso les decía. A ver, la mayoría de la gente, creo que es la diapo que viene, a ver si la pongo y con esto les doy los ejemplos. Sí, acá está. La mayoría de la gente que viene a consulta te dice que está cansada y que por lo tanto necesita un suplemento de vitaminas y minerales y que seguro con eso lo resuelve. No, amigo. Yo no te voy a dar porque sí un suplemento de vitaminas y minerales si vos no me traes un dosaje en sangre de que realmente te faltan vitaminas y minerales, o alguna vitamina o algún mineral, y en ese caso específicamente se suplementará lo que te falta. Es raro que se produzca un daño hepático por consumir multivitamínicos, pero la realidad es que hay mucha gente que los consume y los consume, como no hacen nada, los consumen durante muchísimo tiempo. Y entonces ahí sí se puede generar un problema. Y en realidad la mayor consulta es porque están cansados. Y si están cansados, primero hay que ver si es porque no les falta kilocalorías de energía a su plan de alimentación, si está durmiendo la cantidad de horas que tiene que dormir, si está trabajando la cantidad de horas que tiene que trabajar o está trabajando de más. O sea, hay un montón. Si tiene un pibe recién nacido que llora toda la noche, por ejemplo, y eso no te deja dormir. Entonces hay miles de factores que afectan al cansancio. Entonces yo no puedo decir que un complejo multivitamínico me lo va a sacar. Entonces siempre lo primero, y con lo que yo jodo siempre, es con esto. A mí me encanta esta pirámide, si bien no me gusta la pirámide nutricional, esta es otro tipo de pirámides, y es la pirámide que tienen los nutricionistas de los Países Bajos, antes Holanda, de cuándo consumir qué cosa. Entonces, en lo primero que yo tengo que hacer hincapié es, ¿estás haciendo todo esto, que sería la dieta básica, tu plan de alimentación básico? ¿Lo estás haciendo bien, sí o no?
Si me responde que sí y sigue habiendo algún problema, bueno, yo recién ahí pasaré a los otros escalones, ¿sí? Pero el primero y fundamental es ¿estás comiendo lo que tenés que comer? Cuando lo tenés que comer. Ok, entonces veamos. ¿Qué pasa con la mayoría de los atletas, y no solo de los atletas, de la población en general, porque yo no trabajo nada más que con atletas, empiezan por este lado, o sea, la pirámide al revés. ¡Tum! Ellos quieren una pastilla que les solucione la vida. Y después vemos esto, o el ejercicio, después lo veo. Es verdad, es verdad. Entonces, estamos siempre en la lucha, ¿no? Entre esto y esto. Y se hace difícil, pero la realidad es que sí, yo te puedo llegar a dar un complejo de vitaminas y minerales. Primero, acomodemos todo esto que estás haciendo re mal. Después, si lo vas acomodando, vamos viendo. Si lo necesitas, hacemos un análisis de sangre, y si lo necesitas, te doy el complejo de vitaminas y minerales. Pero si no, es al pepe. Y encima en un deportista ya está demostrado que tampoco, si no tiene una deficiencia, no va a hacer nada el complejo de vitaminas y minerales. Con las hidrosolubles no voy a tener problema porque las voy a eliminar por orina, pero con todo lo que es liposolubles y con algunos minerales, no pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces puedo llegar a tener un daño hepático por eso. Y no hay que ser tan Si te rompe mucho la cabeza, bueno, sí, tomátelo, ya está, qué sé yo, tomá Supradim, ahora que no existe más el Centrum, tomá Supradim y que te vaya bien, pero no es lo recomendable. Bueno, ¿qué pasa con las deficiencias de micronutrientes en general? Podemos tener deficiencia por dos motivos. Por un lado, porque tenemos una baja ingesta del micronutriente, o por el otro lado, porque las pérdidas están aumentadas, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles podrían ser las posibles pérdidas. Pero entonces tengo dos causas posibles de que pueda llegar a haber una deficiencia. Y si yo tengo alguna deficiencia, por ejemplo, acá está el hierro, el zinc, magnesio, pero de cualquier micronutriente, muy probablemente va a bajar mi rendimiento deportivo, ¿sí? Va a disminuir mi performance. Y generalmente, ¿por qué? Porque voy a disminuir el tiempo de fatiga, ¿sí? Voy a trabajar deficientemente, mi capacidad de trabajo no va a ser la misma, seguramente tenga hiperventilación y me aumente la cantidad de pulsaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hierro, que es la deficiencia más común encima, es el que dijimos que es importantísimo para transportar el oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una deficiencia en el transporte de oxígeno, me va a pasar todo eso. Por lo tanto, voy a entrenar mucho más bajo, a un nivel más bajo, mis tiempos de recuperación van a ser más largos y todo eso va a afectar en general a mi rendimiento deportivo. Esto igual pasa en la vida en general, ¿sí? Esta cadena de sucesos, no es que necesariamente en deportistas. Acá esta figura está hecha para deportistas, pero en realidad uno consume oxígeno no solamente cuando hace deporte, sino para la vida en general. Si no tuviésemos oxígeno no moriríamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo en general para lo que es micronutrientes? Por un lado dijimos todos aquellos que tienen una restricción calórica y sobre todo una restricción calórica severa. En lo que son deportes, esto se va a dar en los deportes estéticos, ¿sí? En los deportes de categoría de peso, gimnasia, estaría dentro de estéticos, igual que patín, por ejemplo, y demás. Los fondistas que corren, ¿sí? No fondistas de bicicleta. Y los fondistas que corren, ¿por qué? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué pueden estar dentro del grupo de riesgo? Dijimos que hay dos posibles causas de los déficits de micronutrientes. Por un lado, es que yo no consuma la cantidad adecuada. Y por el otro lado, es que yo aumente las pérdidas de alguna manera. Y supongo que tiene que ver por el sistema glucolítico, ¿no? Algo ahí, por el gasto excesivo. No. Okay. No, porque estamos hablando de micronutrientes, no de macros. Pero bueno, va por el gasto excesivo, es decir, que corren durante mucho tiempo. El problema que tienen los fondistas es que se produce hemólisis de glóbulos rojos, sería la hemólisis, la ruptura de los glóbulos rojos por el impacto de las plantas del pie contra el piso. El impacto sucesivo. Entonces eso es un aumento
en las pérdidas, ¿sí? Por ejemplo. Otra cosa que pasa en los fondistas es que muchas veces tienen microsangrados intestinales, también por lo mismo, por el impacto, ¿sí? Entonces, al aumentar esos sangrados, esos microsangrados intestinales, que no es que se va a morir, ni mucho menos, pero también me va a producir un descenso en los niveles de hierro. Entonces, por eso los fondistas están dentro de este grupo de riesgo, ¿sí? ¿Y por qué No los porque- estéticos? Los estéticos porque tienen una restricción energética. Generalmente todos los deportes estéticos, igual que categoría de peso, las chicas comen muy pocas calorías, ¿sí? Porque tienen que mantener el peso, la figura, la estética, para el puntaje y demás. Entonces, por eso los estéticos, entonces ahí lo que voy a tener es una deficiencia por no ingerirlo, no porque me Claro, aumentaron las parte, pérdidas. porque parte de la base de las calorías. O sea, ya hay una Exactamente. baja de calorías, entonces Entonces voy a comer menos alimentos, por lo tanto me van a faltar algunos micronutrientes. Exactamente. Me encanta. Vamos, que razonamos. Bueno, danzas estaría también dentro de lo que es estético, igual que patinaje artístico. Por otro lado, no solo las atletas mujeres, sino las atletas las mujeres, perdón, encima de atleta y me nombro a mí como si fuese atleta de algo, las mujeres en general también estamos dentro del grupo de riesgo y es porque necesitamos, nuestro requerimiento de hierro es mayor y ahí sí es bastante difícil de cubrirlo, ahora lo vamos a ver. Y por último, la vitamina D, en climas, ¿ustedes saben cuál es la mayor fuente de vitamina D? el sol. El sol, ¿no? El sol. Sí, a mí me dio Exactamente. deficiencia de vitamina D y como Es bastante que yo creo que variada. ahora el mundo entero tiene deficiencia de vitamina D. Salvo los que pudieron seguir su vida Por el normal al encierro. aire libre. Exactamente. Todos los que vivimos abajo de un techo y 4 paredes, nos falta playita, sí. Ni me lo digas. Ni me lo digas. Tantas cosas me faltaron este año y tantos problemas por resolver que, bueno, no importa. Pero sí, este año creía que era mi año y no fue para nada mi año. En fin, pero sí, es por eso. Sí, obvio que estamos todos igual, ya lo sé. Por eso ni trato de quejarme, me tengo que conformar que tengo trabajo y esas cosas. Pero bueno, entonces la vitamina D en climas muy fríos o muy cálidos, en donde hace mucho calor, también toda la gente que vive ahí es el grupo de riesgo para la deficiencia de esa vitamina. En climas muy fríos, porque generalmente voy a estar abrigado, ¿sí? Voy a estar todo tapado, y entonces no voy a tener acceso a la vitamina D del sol, y en climas muy cálidos pasa lo mismo. Generalmente los deportistas entrenan en gimnasios cerrados, con aire acondicionado, en algunos países, como en Dubái, por ejemplo, que es donde hay mucha plata, pero si no entrenan al sol, pero entrenan con manga larga, ¿sí? Por la exposición, porque si no se queman vivos. Y si no, se ponen demasiado protector solar y eso tampoco hace que podamos absorber la vitamina D. Sí, por eso yo cuando empezó la pandemia lo primero que dije fue, bueno, para todos dosaje de vitamina D, porque vamos a estar... Yo todavía no me suplementé, pero porque no me hice un análisis de sangre. Justo me había hecho análisis antes de 15 días antes de que arrancara la cuarentena y ahora no volví a ir al médico. Pero bueno, yo creo que vamos a estar todos iguales. Ya con el ritmo de vida que llevábamos, la mayoría de estar bastante tiempo encerrados también, ya había muchos con deficiencia de vitamina D. Ahora con el tema de la cuarentena creo que la vida entera está con déficit de vitamina D. Y acuérdense que la vitamina D junto con el calcio es súper importante para todo lo que es la salud ósea. Así que bueno, es un tema. Habrá que dosarse en su momento. Pero bueno, tanto climas fríos como cálidos se tienen que suplementar. Generalmente la vitamina D se suplementa, ¿sí? Por ejemplo, también en los países nórdicos, en donde el invierno es muy oscuro, generalmente ellos, inclusive en Inglaterra, que tienen muy poco sol durante todo lo que sería el periodo de invierno, los jugadores de fútbol, por ejemplo, lo que es Manchester. No, ¿dónde está el que fue el director, el Pep Guardiola? ¿Están en Manchester o está en el otro que no me sale? En Manchester City. Está en Manchester, sí, está en Manchester, entonces estaba bien lo que estaba diciendo.
En Manchester, la nutricionista del Manchester, que en realidad es nutricionista con Pep Guardiola, donde él vaya, fue en Barcelona en su momento, es una gallega, y ella el otro día nos contaba en una charla que sí, que en Inglaterra, en invierno, todos suplementados. En verano después ya le sacan la suplementación, pero en invierno todos con suplementación de vitamina D durante 6 meses. Así que sí, se hace bastante común suplementarla. Bueno, ¿cuáles son los micronutrientes de especial interés, no solamente en población deportista, sino en la vida misma? Por un lado el hierro, ¿sí? Súper importante. Por el otro lado el calcio. Por otro lado la vitamina D, por todo lo que estuvimos diciendo. Y por último el tema de los antioxidantes, pero sobre todo porque hay muy bajo consumo en general de lo que son frutas y verduras, ¿sí? Entonces, estos serían los 4 que me parece que son los más importantes. No incluía la vitamina B12 acá, porque por ejemplo, ya se sabe, el que es vegano ya sabe que se va a tener que suplementar con B12, ¿sí? Todo vegano que vaya a un médico o un nutricionista y que diga que va a ser vegano, sabe que se va a tener que suplementar con B12, inclusive ahora si sigue a cualquier influencer vegano, ya saben que se tienen que suplementar con B12, ¿sí? Entonces no me parece que sea de interés, porque ya es algo que se sabe y se hace. No tanto así la vitamina D todavía es más difícil, y en realidad la vitamina D generalmente se dosa en sangre a las mujeres pre- y posmenopáusicas. Si vos no pedís que te hagan un dosaje de vitamina D, es raro que te lo hagan. Y la otra es, si sos, como les decía antes, vegetariano, no estrictamente vegano, sos vegetariano y consumís lácteos, por ejemplo, muy probablemente después de un tiempo es probable que te tengas que suplementar también con vitamina B12, ¿sí? Pero eso lo tiene que ver un médico. Acuérdense que todo lo que es vitaminas y minerales, nosotros lo podemos manejar desde la alimentación, pero todo lo que es suplementación, por más que los multivitamínicos sean de venta libre, la realidad es que debiera manejarlo un médico capacitado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la palabra capacitado. Entonces vamos a empezar con el hierro. Estos son todos alimentos fuentes de hierro, como ven, si bien hay carnes, ¿sí? También hay productos de origen vegetal, que son bastantes los que tienen, y vamos a ver algunos de los que tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar con las recomendaciones. Primero y principal, decirles que la falta de hierro no necesariamente llegando a una anemia, ¿sí? Que anemia sería como la enfermedad diagnosticada, pero sí un déficit en los niveles de hierro es una de las deficiencias más comunes en el mundo, y se estima que entre un 15 y un 30% de la población tiene déficit de hierro, ¿sí? Estamos hablando de nivel mundial, no solamente de Argentina, de nuestro país. Y es tan común la deficiencia de hierro, y en nuestro país es muy común la deficiencia de hierro, que por eso, y ahora retomo lo que les había contado de las harinas que están enriquecidas por ley, con ácido fólico y hierro, y es porque la mayoría de nuestra población tiene acceso fácil a todo lo que son harinas de trigo y consume muchísimos productos con harina de trigo, porque no es solo la harina. Si ustedes se fijan y compran, no sé, por decirle cualquier pavada, un turrón, el turrón dice también, tiene harina de trigo, y entonces dice harina de trigo fortificada dentro de sus ingredientes. Entonces, como la deficiencia de hierro en nuestra población es muy común, en niños de entre 6 meses y 2 años es terrible la cantidad de deficiencia de hierro y anemia que tenemos. Imagínense que en los más chiquititos, cuán importante sería la correcta oxigenación del organismo, ¿no? Y es por eso que, como medida paliativa, por decirlo de alguna forma, en su momento, hace muchos años atrás, se tomó esta decisión de que las harinas tienen que estar fortificadas, ¿sí? Así que bueno, eso es ley, lo mismo que el ácido fólico. Igual no arregla el problema, ¿no? Pero como hacemos todo en Argentina siempre y eternamente, más allá del gobierno que esté, tapamos agujeros, pero fue como querer tapar con un escarbadiente el cráter de un volcán, más o menos. La verdad que no sé si sirve mucho. Igual estoy hablando de hace muchísimos años atrás.
¿Qué pasa en el ejercicio? Como les decía, muchas veces las pérdidas se ven aumentadas. No solamente es que no consumen la cantidad de hierro, sino que muchas veces las pérdidas se ven aumentadas. Y fíjense que acá está lo que habíamos hablado de los fondistas. Puede haber hemólisis, que es cuando se rompen los glóbulos rojos. Puede haber hematuria, que eso quiere decir que hay sangre en orina. La sangre en orina muy probablemente aparezca por esto, por un sangrado gastrointestinal, esos microsangrados que les estuve hablando. También muchas veces aparece sangre en sudoración, pero es muy difícil, ¿sí?, que eso pase. Y por otro lado, también puede pasar por algún tipo de lesión. En deportes de contacto y demás, ¿sí?, puede haber una lesión X, y entonces por eso puedo tener un sangrado. Y eso también produce un aumento en lo que serían las pérdidas. Por otro lado, siempre hay que tener en cuenta que los adolescentes tienen un requerimiento mayor. Nosotros acá siempre vemos los requerimientos para población adulta, ¿sí? Adulta hasta antes de entrar en tercera edad. En deportistas mujeres, como les decía, ya de por sí en mujeres siempre somos grupo de riesgo porque nuestros requerimientos son mayores, que lo vamos a ver en la próxima diapo. En deportistas mujeres, la prevalencia, en vez de ser entre un 15 y un 30, la prevalencia de déficit de hierro está entre un 25 y un 35%. Es un montonazo, ¿sí? Y acuérdense que el hierro es primordial para la correcta oxigenación del organismo. En mujeres lo que pasa, más allá de que tenemos el requerimiento aumentado, nuestro gran problema es que, no sé, dependiendo del caso, o no, pero el tema es que las mujeres todos los meses tenemos el tema de la menstruación. Hay mujeres que menstruan determinada cantidad de sangre, pero hay mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes. En ellas es donde hay que hacer especial hincapié, porque ahí sí están aumentadas las pérdidas de manera considerable, ¿sí? Entonces muchas veces los médicos, en las deportistas lo veo muchísimo, que toman pastillas anticonceptivas, pero en realidad las toman para poder corregir, no corregir, porque en realidad no sería, es un problema porque te aumenta la pérdida de hierro, pero no es que esté mal. Pero toman anticonceptivos porque lo que hace es bajarte los mililitros, el volumen total de la menstruación, ¿sí? Entonces por eso toman pastillas anticonceptivas muchas veces. La forma de poder tener hierro en el organismo. Entonces, ahora sí, llegamos a las recomendaciones. ¿Alguna duda hasta acá de lo anteriorcito? De mi parte no. Yo iba a preguntar una cosa, disculpa. Sí. Disculpen, chicos. Si el complejo B12 se tiene que suplementar en aquellos casos, ¿de dónde se obtiene ese complejo B12 que viene suplementado? Generalmente en Argentina se toma mucho el Polper B12, ¿sí?, que es un aislado, o sea, es un aislado sintético que lo hacen en la industria farmacéutica. Ahora para los veganos estrictos y que quieren tomar cosas naturales, no existe en Argentina todavía, sí existe en Estados Unidos, así que en algún momento llegará. Existe la vitamina B12 sintetizada a partir, en realidad no sintetizada, producida a partir de hongos, ¿sí? Pero no en Argentina. En Argentina todavía no existe, generalmente lo que tenemos acá es todo de industria farmacéutica y de sintetizado artificial de la B12. No, Ok. Perdón, Paula, aprovecho la pregunta de Carlos sobre la de B12 y te consulto. ¿Por qué cuando a mí me pasó que me quedé duro, o sea, con el tema de la cintura, y viste que te dan la inyección de B12? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hace? Ahí funciona como antiinflamatorio. Ah, simplemente para eso. Sí, ahí en las inyecciones, ¿sí? Ah, las listo. inyecciones funcionan como antiinflamatorio. Sí, es re común, yo también siempre cuando empecé a ver esto de la vitamina B12 siempre la asociaba con la inyección de la espalda y de la cintura, que también en algún momento me la tuve que dar. Pero sí, es simplemente por eso, ¿sí? Es como coadyuvante del antiinflamatorio, que creo que ahí es diclofenac con B12, lo que te da, ¿sí? La inyección famosa. Lo que hace es ayudar como al antiinflamatorio, entonces acelera el proceso antiinflamatorio, pero es por eso. Ah, perfecto, gracias. Bueno, vamos a las recomendaciones entonces de hierro. El hombre, la recomendación
población es de 8 miligramos día, ahora vamos a ver los alimentos y por qué cantidad tienen de hierro, pero en mujeres fíjense que es más del doble, es 18 miligramos por día, ¿sí? Entonces tenemos un problemón ahí. La dieta occidental promedio, la dieta que hacemos nosotros en su mayoría, aporta aproximadamente 6 miligramos de hierro cada 1000 calorías. Entonces el problema acá está en que, por ejemplo, si un hombre que seguramente llega a consumir 2000 kilocalorías, es bastante común que el hombre consuma 2000 calorías, estaría cubriendo fantásticamente con una dieta omnívora, estamos hablando, ¿sí? Come carne, fruta, verduras, cereal, come todos los alimentos. Tranquilamente puede llegar a cubrir la cantidad de hierro. Pero las mujeres generalmente tenemos valor calórico total más bajito, ¿sí? Y encima tenemos los requerimientos aumentados. Por lo tanto, ahí es donde se complica un poco más. Y como les decía, cuando vimos lo de los diferentes alimentos, vimos que el hierro hemínico, que es el hierro que tiene las carnes, se absorbe más que el hierro de los alimentos vegetales, ¿sí? Como las legumbres y demás. Fíjense que el hierro hemínico, el de las carnes, se absorbe entre un 15 y un 35%, y el hierro de lo que son fuentes vegetales se absorbe un 10%. Entonces, ¿cuáles podrían ser factores predictivos de pérdida o de mala absorción? Cuando se incrementan muy rápido las cargas de entrenamiento, ¿sí? Particularmente en corredores y que corren en superficies duras, es posible que yo tenga mayor cantidad de hemólisis, ¿sí? Lo que habíamos dicho, de que se rompan esos glóbulos rojos. Entonces, muy probablemente ahí tenga que estar más atenta al consumo de hierro de esa población. También, por ejemplo, si hay un sangrado gastrointestinal, que eso la persona se va a dar cuenta porque va a salir por materia fecal, se va a dar cuenta, o por hematuria, es decir, que hay sangre en orina, y entonces nos puede advertir. Eso puede pasar también, por ejemplo, cuando hay, que en deportistas es bastante frecuente, aunque no parezca, AINES son antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Y lo que causan en la mucosa intestinal y la mucosa gástrica pueden causar úlceras, ¿sí? Entonces, esto podría producir sangrado, entonces también es algo que yo podría prevenir. Por otro lado, hay algunas enfermedades gastrointestinales, la que más conocemos nosotros es la enfermedad celíaca, que lo que hace es, se produce una mala absorción. Todas las vellosidades del intestino están aplanadas, ¿sí? Y no dejan entrar a los micronutrientes en el intestino y absorberse después para ir al circuito sanguíneo, al sistema sanguíneo y demás. Entonces eso también podría ser. También está la colitis ulcerosa, que es otra enfermedad, igual que enfermedad de Crohn. Y tengo que fijarme que parece como que si no existiera, pero esto es bastante común también, dependiendo las zonas, si no hay una parasitosis, que eso también va a hacer que yo tenga una mala absorción de lo que son micronutrientes en general, aunque acá estamos hablando casi del hierro. Por otro lado, las pérdidas menstruales abundantes, que lo dijimos recién, ¿sí? Entonces también tengo que estar atento al consumo de hierro, o ver si lo tengo que suplementar o no en ese caso. Pueden también haber pérdidas de sangre excesivas, por ejemplo, hay mucha gente que tiene epistaxis, es el sangrado de la nariz, ¿sí? Hay gente que frecuentemente tiene sangrado por la nariz, o si la persona tuvo una cirugía reciente, o hay alguna lesión por contacto que también puede producir sangrado. Todo eso sería que estarían aumentadas las pérdidas. Por último, si la persona es un donante frecuente de sangre, ahí también tengo que estar atento, ¿sí? A ver cómo está el hierro. Entonces, factores predictivos de una ingesta adecuada. ¿Por qué puede estar consumiendo poco hierro? Bueno, por un lado, lo que ya dijimos, la baja ingesta calórica, o sea, restringir las calorías, no estoy consumiendo la cantidad de alimentos que debiera consumir y por lo tanto tampoco voy a llegar a cubrir el requerimiento de hierro. Por otro lado, dietas vegetarianas cuando están mal planificadas, ¿sí? Cuando se ignoran las fuentes de hierro, las fuentes vegetales de hierro, como las legumbres, las semillas y demás, y consumir estos factores facilitadores, ¿sí? de hierro de fuentes vegetales, en esos casos también tengo que tener cuidado. Si es una dieta vegetariana que está planificada correctamente, va a llegar a cubrir el hierro correctamente.
Hay que tener cuidado también con las dietas de moda, ¿sí? Que son bastante frecuentes. Generalmente van muy de la mano las dietas de moda con la ingesta calórica, la baja ingesta calórica. Entonces ahí también tengo que tener cuidado de que esté consumiendo las cantidades de hierro que necesita. Es una persona que consume poca variedad de alimentos, ¿sí? Entonces también podría llegar a ser un problema. En deportistas se da mucho, sobre todo nosotros que tenemos deportistas que trabajan, estudian y aparte hacen deporte de alto rendimiento, consumen muchos productos específicos del deportista, como por ejemplo gainer, whey protein, los geles o barritas de proteínas y esas cosas, y dejan de lado un poco la comida, los alimentos de verdad. Entonces ahí también tengo que tener cuidado porque todos esos productos no estarían teniendo hierro, entonces también puede ser que tengan una ingesta adecuada. Y por otro lado, hay dietas naturistas, en donde, por ejemplo, solo se consumen cereales. En estos casos es siempre recomendable recomendarles que consuman cereales que estén fortificados, ¿sí? Con hierro. Pero bueno. Bueno, cuando vamos a sacarnos sangre, generalmente nosotros lo que vemos es el hematocrito y la hemoglobina, ¿sí? Que estos son los valores normales. Y si estos valores están por debajo de 12, por ejemplo, o por debajo de 36, presentarían una deficiencia, ¿sí? De hierro. Generalmente vemos estos. Nosotros en deporte pedimos muchas veces la ferritina plasmática. ¿Por qué? Porque la ferritina, esto me demuestra que ahora en este momento la persona no está teniendo hierro. Pero la ferritina plasmática me muestra un poco más de la película, ¿no? Desde hace cuánto tiempo no tiene hierro. Si esto está muy bajo, quiere decir que esa persona está a falta de hierro desde hace mucho tiempo. Si está recién bajo, quiere decir que esto, que está bajo también, recién se produce. Entonces es más fácil arreglarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en deportistas siempre buscamos que la ferritina plasmática esté por arriba de 20 o 30. En población normal, 12 microgramos sería por litro, sería lo normal. Entonces bueno, ahora viene el estudio, en la otra. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de hierro? Esto se los mencioné antes. El hierro participa, ¿sí? En la formación de glóbulos rojos, por lo tanto va a participar con la hemoglobina en todo lo que es el transporte de oxígeno. Si yo tengo una deficiencia en el hierro, voy a tener menor cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina, mi transporte de oxígeno va a ser menor y por lo tanto va a disminuir lo que es mi consumo máximo de oxígeno. Eso va a perjudicar mi rendimiento claramente, como mi capacidad aeróbica, ¿no? Esto va de la mano. Por otro lado, también el hierro participa como enzima, o vieron que vimos en la función energética, en la cadena energética, el metabolismo, participaba también no solo en la fabricación de glóbulos rojos, sino también en la fabricación del ATP. Por lo tanto, si hay un descenso en estas enzimas que son dependientes de hierro, también voy a tener un descenso en el rendimiento. Entonces, ahora sí tengo este estudio. Este estudio está hecho en mujeres que practican remo de forma competitiva en una universidad. ¿Sí? En Estados Unidos es bastante común. Entonces, lo que querían ver, ellos dividieron los grupos en deportistas Paula, femeninas. Sí. ¿Podrás poner la anterior? Esa. Listo, gracias. Igual, dale. Igual acuérdense que después se lo suben al Dropbox. Entonces, lo que decía, dividieron a estas mujeres en dos grupos. Por un lado, las que tenían ferritina plasmática menor a 20 microgramos por litro, y por otro lado, el grupo que tenía niveles de ferritina plasmática mayores a 20 microgramos por litro, ¿sí? Y querían ver cómo afectaba eso en el rendimiento deportivo. Y lo que encontraron fue que, si bien que esto es estadísticamente significativo, estas son las chicas por debajo de 20 en ferritina y estas son las chicas por arriba de 20 en ferritina. Y entonces, si se fijan, lo que encontraron con este estudio es que este grupo que tenía la ferritina más alta, es decir, que tenía mayores niveles de hierro en sangre, fue 21 segundos más rápida en la prueba de 2000 metros que hicieron. 21 segundos para Paula, Santiago,
que va y rema en el río, no son nada. Pero en deporte de competencia, 21 segundos es un montón, y si se fijan acá en metros traducidos, eran 84 metros de ventaja, le sacaron. En 2000 metros es una guarangada, ¿sí? Acuérdense siempre, y esto no es deporte de alto rendimiento, esto es deporte en universidades, pero en alto rendimiento deportivo, 1 segundo es un montón, ¿ok? Entonces fíjense cómo el hierro, por eso me gusta este estudio, porque muestra realmente el rendimiento. A ver, tenés más hierro, rendís más, rendís menos, ¿qué pasa? Y entonces acá sí lograron demostrar que con mayores niveles de hierro tenían mejor resultado. Entonces veamos un poquito el tema del hierro en los alimentos. Tenemos, por ejemplo, esto es avena arrollada, que ahora está bastante de moda, por suerte. Es un gran producto, aunque muchos dicen que la avena es terrible. Bueno, para mí la avena es bastante buena. 40 gramos equivalen aproximadamente a media taza, ¿sí? Media taza común, de la que uno toma la leche, no el tazón gigante. Una taza común a media taza. Esto tiene 1,7 miligramos de hierro, ¿sí? Así que bastante bien. La recomendación, acuérdense que para hombres es 8. Estamos bien. Las lentejas, 50 gramos, sería aproximadamente 1/4 de taza de crudo. Acuérdense que las lentejas, las pastas, todo lo que son cereales, cuando yo los pongo en agua, aumentan el volumen, ¿sí? Pero entonces, 1/4 de taza cruda de lentejas tiene 3,6 miligramos de hierro. Esto es un montón, entonces yo lo que tengo que tratar de hacer es consumir, por ejemplo, estas lentejas o la avena con algún facilitador. Me puedo comer una naranja, un kiwi, puedo comer una ensalada de lentejas con tomate, ¿sí? Y eso estaría facilitando la absorción de este hierro. Ahora que está de moda también la quinoa, ¿sí? 185 gramos es una taza de quinoa cocida. Una taza de quinoa cocida aproximadamente nos aporta 2,8 miligramos de hierro. Así que también es bastante. Pasas de uva, 2 cucharadas soperas de pasas de uva, son aproximadamente 30 gramos. Y si bien no nos aporta tanto, 2 cucharadas soperas de pasas de uva tampoco es que es un montón y me va a llenar y no voy a poder seguir comiendo otra cosa. Entonces por ahí está bueno agregar 30 gramos de pasa de uva a mi porridge de avena y leche, o avena y agua, dependiendo si soy vegano o no, o de una leche vegetariana, como hacen ahora de vegetales. Esto me aporta 0,6 miligramos de hierro. La espinaca, 100 gramos de espinaca son aproximadamente media taza cocido. Vieron que se achica la espinaca y la selga cuando la cocinamos se achica. Entonces cocido sería aproximadamente media taza, nos aporta 2,7 miligramos de hierro. También es un montonazo. Semillas de zapallo, superalimento. 15 gramos sería aproximadamente una cucharada sopera y nos aporta 1,21 miligramos de hierro. Y acuérdense que acá va a ser importante también machacarlas, ¿sí? O procesarlas antes de consumirlas, para poder obtener todo lo que está adentro de la semilla. Si no, mis enzimas no la pueden digerir. Ahora vamos con los productos cárnicos, y fíjense, este es el que más tiene, que es el hígado. Un churrasco de hígado de 100 gramos sería aproximadamente el tamaño de una hamburguesa comercial. Aporta 6,5 miligramos de hierro. Y acá es porque siempre esto de el hierro de la carne versus el hierro vegetal. Pero si se fijan, un churrasco de 100 gramos me aporta 2,18 gramos de hierro. Entonces me aporta lo mismo que una taza de quinoa cocida. Si se fijan, no es tanta. Está bien que este se va a absorber más, pero si yo ayudo con factores facilitadores de la absorción a que se absorba el otro hierro, no estaría teniendo mayores inconvenientes. Profe. Y el pollo, si se fijan, sí. ¿Puede ser que los órganos de ponerle la vaca tengan muchos micros, más que por ahí un churrasco o algo así? Sí, fíjate, y bueno, el hígado es un órgano, es una víscera, es parte de las vísceras. Entran todos, no solo el hígado, a eso me refería. O sea, no, en esa cantidad de hierro solo el hígado, solo el hígado. Después no, el riñón no tiene tanto, o sea, va a tener hierro más o menos, si la carne tiene 2,2, 2,3, por ahí el riñón va a tener 2,5, pero en realidad el que tiene muchísima cantidad de hierro es el hígado, el resto no tanto. ¿Y en comparación de micronutrientes es mejor que un churrasco? Y el tema es, el hígado en hierro sí, pero después hay que ver porque lo que tienen las vísceras es que tienen mucha cantidad de grasa. Entonces hay que evaluar costo-beneficio de otras cosas ahí también. ¿Sí?
Bueno, y como les decía, el pollo de las carnes es uno de los que menos tiene, igual que los pescados, y el pollo tiene las pechugas, ¿sí? 1,3 miligramos de hierro cada 100 gramos de producto. Es decir, que si se fijan, en realidad, con una dieta bastante variadita de productos de origen vegetal, podría cubrir tranquilamente la cantidad de hierro. Lo que tengo que saber es qué tengo que comer y cuándo comerlo, nada más. Pero después fíjense que con pasa de uva, avena, espinaca y lentejas o Consulta, cualquier tipo. Paula, perdón. Sí. La avena, ¿es lo mismo si consumís avena instantánea, salvado de avena o la avena que vos No, mostraste? generalmente la avena arrollada o el salvado de avena tienen menor proceso, entonces tienen mayor cantidad de fibra. Habría que ver la cantidad de hierro, por ejemplo, en la avena instantánea, si es la misma cantidad que para la avena arrollada. Hay que fijarse, ¿sí? Hay que leer el rótulo y fijarse qué cantidad de hierro tiene. Muchas veces igual la avena industrializada está fortificada también. Entonces hay que ver, la fortifican con vitamina D. No, si yo compro ponerle en un coso, ¿viste? En una dietética. En una dietética. Claro, que te dice la que es tipo Quaker, o sea, en lugar de comprar la cajita de Claro. Quaker que te matan. Sí, obvio. Ahí Bueno, la pero bolsita te sale entonces la mitad. anda a hacer lo siguiente, tenés una tarea para la clase que viene. En el súper, fíjate, igual yo me voy a fijar a ver si está la Quaker, cuánta cantidad de hierro tiene. Muy probablemente tengan cantidades similares. Ah, perfecto. Pero sí, no, va a depender, y más en los productos que son así que uno compra a granel. Generalmente se mantiene bastante, pero eso va a depender mucho, sí, de la cantidad de refinamiento que tengan. Lo mismo pasa con la harina, no solo por el tema de las fibras, sino porque justamente muchas veces las vitaminas y los minerales están acompañadas de esa fibra que se le saca. Entonces no es lo mismo que sea integral que sea... Y la avena pasa lo mismo, la avena va pasando por diferentes procesos, entonces hay que ver, no es lo mismo la avena arrollada que la avena instantánea, que bla, bla, bla. Pero bueno, es cuestión de fijarse, no más. Bueno, veamos calcio rapidito y después dejamos lo que queda para la clase que viene. Fuentes de calcio, acá tenemos fuentes de calcio, ¿sí? De origen vegetal y de origen animal, ¿sí? Las funciones del calcio dentro del ejercicio, claramente el inicio de la contracción muscular, como les decía, necesito calcio, necesito fósforo, lo mismo que para la transmisión de impulsos nerviosos, el control de pasajes de líquidos a través de las membranas también, el calcio va a estar participando, y también en la activación de numerosas enzimas, así como también el hierro participaba en el proceso de todo lo que es el metabolismo energético. Bueno, el calcio también participa como activador de enzimas en algunos otros procesos, ¿sí? Como por ejemplo ATPasas, lipasas, pero esto sería para producir energía. ¿Cuáles son las recomendaciones de calcio? Acá la recomendación es la misma para mujeres y hombres adultos, ¿sí? La recomendación es de 1000 miligramos día. El tema es que esto es bastante controversial, ¿sí? Porque hay algunas discrepancias. Hasta hace unos 15 años atrás aproximadamente, la tabla que se manejaba era esta, con las recomendaciones, nosotros estaríamos acá en el primer renglón, y fíjense que Canadá y Estados Unidos en sus guías tenían la recomendación de 1000 miligramos día, igual que nosotros ahora y que la mayoría del mundo, pero la Unión Europea manejaba una recomendación de 700 miligramos de calcio, y la FAO, ¿sí? Que es la organización de la OMS, manejaba una recomendación de 400 a 500 miligramos. ¿Por qué cambió esta recomendación? Nadie lo sabe, no está explicado en ningún lugar. Y la realidad es que, bueno, habría que ver, está bien que la ciencia, la nutrición va cambiando, porque es una ciencia bastante nueva y que se está estudiando, o sea, no es bastante nueva porque comemos de toda la vida, pero es bastante nueva en cuanto a los estudios científicos y el rigor científico que se le está dando. Entonces, bueno, habría que evaluar, ¿sí? Pero bueno, siempre acá está la mano de la industria a veces metida, que entonces es lo que hay que ver. Entonces, por ejemplo, hay diferentes estudios en donde se evaluó la cantidad de calcio que consumen en el país, qué correlación tenía con la cantidad de fracturas de cadera, ¿sí? De esa población. Y si se fijan, los países que mayor cantidad de calcio consumen, ¿sí? Son por productos lácteos generalmente,
son los países en donde en realidad hay mayor cantidad de fractura de cadera. Por lo tanto, es un punto a tener en cuenta que hasta dónde está bueno consumir tanto calcio o no, ¿sí? Son todas cosas que se están evaluando con el tiempo. Por otro lado, por ejemplo, este es un estudio también en donde se evaluó la cantidad de calcio. En realidad lo que se evalúa es una revisión, no un estudio, es una revisión de estudios en donde se evaluó también la fractura, el riesgo de fractura, de padecer fractura contra el consumo de calcio. Y lo que encontraron fue que la ingesta de calcio en la dieta no estaba asociada con el riesgo de fractura. Es decir, que por más que yo consuma más calcio, no es que voy a tener menos fracturas después, ¿sí? No hay ensayos clínicos que digan, o sea, que demuestren que aumentando la ingesta de calcio y de productos fuentes de calcio, yo pueda prevenir algún tipo de fractura. Por otro lado, la evidencia es inconsistente en cuanto no solo a los alimentos fuentes de calcio, sino también en que los suplementos de calcio prevengan las fracturas. Entonces es un tema que es bastante controversial, pero bueno, igual uno siempre trata de llegar a cubrir la recomendación de los 1000 miligramos, ¿sí? Walter Willett, no Walter White, de la Universidad de Harvard, es como el capo máximo en todo lo que es el tema de calcio, y es el jefe del departamento de nutrición de la Universidad de Harvard, y él dijo que no está claro qué cantidad de calcio deben consumir las personas, y lo que dijo es que hubo un cambio de paradigma a partir del 2005. ¿Por qué se dio este cambio de paradigma? Bueno, principalmente por un par de estudios en donde se encontró que justamente la ingesta de calcio no estaba asociada con la prevención de fracturas, inclusive tampoco si se consumían suplementos de calcio con vitamina D. Eso no hacía prevenir las fracturas. En el 2006 estuvo este estudio que fue muy famoso porque es un estudio longitudinal, es decir, que se siguió a esas mujeres en el tiempo y se suplementaron un grupo con calcio y vitamina D, mujeres todas posmenopáusicas, ¿sí? Y tuvieron igual índice de fractura que las mujeres que estaban suplementadas con placebo. Por lo tanto, esos estudios, él a través de esos estudios dice que se cambió el paradigma y que esto de las fracturas y el consumo de calcio no se sabe si va tan de la mano. En el 2007 se hizo un metaanálisis también de 12 estudios y ahí no encontraron conexión ni del calcio que venía de los alimentos o de los suplementos con un menor riesgo de fractura de cadera. Por lo tanto, aún no se sabe cuál sería la recomendación de calcio real y si la industria láctea tiene algo que ver o no. Sobre todo la industria láctea yankee, que es la que siempre está metida, ¿sí? Y la que mayor guita pone para la OMS y demás. Así que bueno, no se sabe. Por lo pronto igual uno siempre trata de llegar a cubrir las recomendaciones, ¿sí? Desde lo profesional y desde que sus pacientes traten de cumplir las recomendaciones. Acá tenemos diferentes fuentes, alimentos fuentes, ¿sí? Primero siempre todo lo que es el grupo de lácteos. Fíjense que una taza de leche me va a aportar 300 miligramos de calcio, es un montonazo, entre 250 y 300 miligramos de calcio. Pero si se fijan, por ejemplo, las espinacas cocidas, cada 100 gramos, o sea, media taza, me va a aportar 140 miligramos, ¿sí? Y así con un montón de productos. También, por ejemplo, las almendras, 40 gramos de almendras me aportan 100 miligramos de calcio. Entonces, si yo tengo cuidado y organizo bien el plan de alimentación, voy a poder llegar a cubrir el requerimiento, ¿sí? No es necesario solo productos de origen animal. Oh, se me acaba el tiempo. Vamos a dejarlo acá. ¿Sí? Sí, dale, hago una segunda consulta y cortamos en ingestas de calcio. Igual es como muy abarcativa, ¿no? Pero yo no tenía mucha idea de nutrición hasta, digamos, que arrancamos esta materia. Pero me planteo cómo no se da nutrición en los colegios. Bueno, sí. O sea, me parece totalmente ilógico, porque hay cosas que, o sea, hay un montón de mitos que ahora me doy cuenta que no son así, que vamos viendo acá y comprobando mediante los estudios y demás, de cosas que come la gente porque es un mito, digamos, de que hay que comerlo así y demás. Sí, o porque culturalmente es así, o porque... Sí, mira, hay un proyecto que hicieron un montón de nutricionistas para que por lo menos está presentado en el gobierno de la ciudad,
para que se incluyera como materia. Lo que pasa es que es muy difícil. Pensá que cada vez le quieren sacar más horas a educación física, que también es súper importante. Entonces bueno, igual en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya casi todos los colegios primarios, en su mayoría, tienen el kiosco saludable, ¿sí? Que no nos dejan vender determinada cantidad de cosas a los bufetes y esas cosas. Pero bueno, sí, es un trabajo. Sí, porque aparte el tema, lo que tiene la nutrición es que todos comemos y todos comemos desde que nacemos. Y después la otra es de quién seguimos recomendaciones también, ¿no? Yo no soy experta en nutrición ni mucho menos y me falta toda la vida, esto es seguir estudiando toda la vida. Yo cada vez que tengo que armar una clase hay cosas que las tengo que revisar. Por ahí antes a vitaminas y minerales no le daba tanta bola y ahora tengo que usar 2 clases para dar vitaminas y minerales. Si bien hay mucha parte que es medio aburrida, es importante que se sepa. Y también mismo tenemos recortado un montón. Pero vos imagínate que un médico clínico o un médico que después no se especializa en nutrición, tiene 4 clases de nutrición en toda su carrera. Y generalmente, ¿quién es el que da las pautas de nutrición para la población? El médico. Entonces, si el médico no es nutricionista, hizo la especialización en nutrición y estudió esos 3 años posteriores, tampoco sabe tanto, y es como que yo nutricionista me ponga a hacer una prescripción de ejercicio. Yo sé algo básico de ejercicio, pero porque me interesa la nutrición en deporte, pero tampoco por eso puedo llegar a hacer una planificación, ni mucho menos, ¿sí? Es muy difícil. Hay muchas cosas, pero es lo que te digo, a la educación física le quieren sacar horas, imagínate que le van a dar horas a la nutrición. Sí, o sea, yo decía que por ahí hay cosas que vos tenés que ir chequeando y demás, pero imagino que hay unos lineamientos básicos que se podrían dar, tampoco tan sofisticados, digamos, para dar en primaria o en secundaria, pero hay muchos hábitos que se dan de muy chico, los chicos comen habitualmente mal. Hay manuales que se hicieron con el ministerio en su momento, y la FAO, y FAGRAM, y ADIN, que son las asociaciones de nutricionistas en Argentina. Hay unos manuales y tenés el manual para alumnos y el manual para docentes, dependiendo del ciclo. Ciclo inicial, ciclo intermedio, ciclo primario, así. Y de ahí se pueden sacar muchas buenas ideas. Sí, no, claramente que todo llevado a cada nivel educativo. Pero bueno, sí, no, esa es una discusión que podemos tener por 1000 horas. Sí, perdón, quizás no tenía nada que ver con la clase, pero es algo que me surgió. No hay problema. Lo que pasa es que como arranco justo a las 8 y los chicos a las 9:20 me van a dejar, quería darle la clase. Así que los dejo a ustedes. Después les subo todo esto al Dropbox y la semana que viene arrancamos desde acá, ¿sí? Desde ingesta de calcio en atletas. ¿Está bien? Perfecto. Gracias, profe. Bueno, gente, que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Chao, profe, Buen buen fin fin de- de